Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura de la Rica, Chispa Inquieta en las redes sociales. Me encanta volveros a ver aquí. Hoy voy a hablaros de un tema que para mí ha sido de mucha utilidad, que ha sido un tema que me ha hecho empoderarme y hacer las cosas bien en ciertos momentos de mi vida. Estoy hablando de la asertividad o de la comunicación asertiva, que al final es algo que nos da esas claves para poder comunicarnos de una manera que sea, vamos a decir, justa para nosotros y también justa para los demás, ¿no? A veces no podemos pretender tampoco que la gente adivine lo que tenemos en la cabeza. Por eso también tenemos que tener esa capacidad de poder transmitir todo aquello que sea importante para nosotros, pero siempre desde el respeto. Y esas claves que os voy a compartir hoy, siempre acompañado de los arcanos del tarot, en este caso serán arcanos mayores y arcanos menores. Ellos serán, vamos a decir, pues una muestra gráfica de esas situaciones, de esas ideas, de esas claves para bueno, que ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto nos van a ayudar en esta labor, ¿vale? También de comunicación. Así que empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí hablando de la asertividad, de la comunicación asertiva. Y para empezar tenemos que saber qué es la asertividad. Vale, voy a coger aquí la chuleta y os voy a leer qué es la asertividad. Según la Real Academia Española de la Lengua, es expresar su opinión de manera firme. La asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de la manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Muy bien. Bueno, en este caso, efectivamente, es esa manera de expresar todas esas cosas, pero de una manera que no haga daño al interlocutor, ¿vale? Entonces, yo, desde mi punto de vista, enmarcaría lo que es la asertividad con una carta. Ya para empezar, un arcano mayor, porque ya sabemos que los arcanos mayores tienen esa energía más poderosa. Para mí, la carta que representa la asertividad, en este caso, es la templanza. ¿Por qué la templanza? La templanza es una carta que, aparte de la salud, de lo divino, de todo aquello que es luminoso y nos ayuda, también porque está representada por un ángel que tiene unas copas, que si os dais cuenta son las copas de mi logotipo, son unas copas que pasan agua de un lado a otro, de una copa a otra, ¿vale? Es una carta que también representa la comunicación en sí misma, ¿vale? Porque la comunicación es un acto entre dos o más personas, en este caso. Entonces, es una carta que representa muy bien esa imagen de lo que es hacer ese acto comunicativo, pero de una manera, vamos a decir, responsable y saludable, ¿vale? Siempre respetando y teniendo en consideración a las otras personas con las que tenemos esa comunicación, ¿vale? Que eso está muy bien. Bueno, el primer punto a tratar de esas 5 claves que para mí tiene la asertividad, el primero sería la escucha. ¿Por qué? Porque siempre que nos ponemos a escuchar a los demás, se nos vienen 1000 cosas a la cabeza que le contestaríamos, pero no estamos atentos a los detalles de lo que nos están diciendo, y eso es muy triste, porque al final, si alguien está intentando transmitirnos una información que es clave y es importante para esa persona, y nosotros estamos pensando en otras cosas o no le estamos dando la importancia que esa persona le está dando a esa información, a esos datos que nos está compartiendo, pues entonces ya el acto comunicativo ya se está
cortando, ¿no? Ya está siendo degradado en este caso. Por lo tanto, tenemos que tener esa escucha, tenemos que tener esa humildad y esa paciencia, ¿no? Para que nos den esa información que es relevante para la persona o personas que tenemos enfrente, ¿vale? ¿Y qué cartas diría que representan en este caso a esta escucha? Pues para mí sería en este caso el ermitaño y la reina de copas. ¿Por qué? El ermitaño, ya hemos hablado de esta carta tan importante de los arcanos mayores en el anterior programa. El ermitaño tiene esa capacidad de el autoconocimiento y también esa capacidad de escucha, de humildad, ¿no? Ante sí mismo primero y luego ante los demás, ¿no? Es asertivo en sí mismo el ermitaño, porque admite que necesita tener en ocasiones ese aislamiento y también que tiene que compartir esos conocimientos si llega el caso y siempre desde una manera pues sabia y desde su experiencia, ¿no? Más honesta, vamos a decir. Y luego la reina de copas. La reina de copas, pues es al final el palo de copas representan las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Hablaba antes de la templanza, que transmite ese agua. El agua son las emociones, es un símbolo de las emociones y los sentimientos y las transmite de una copa a otra. Como decía, es un acto comunicativo, ¿no? Y hace lo mismo en este caso la reina de copas, aunque la reina de copas tiene esa capacidad de escucha, pero tiene contenidas sus emociones dentro de la copa, porque es una copa que está cerrada, es la única copa que aparece cerrada en los arcanos menores, por lo menos del Rider-Waite-Smith, de la baraja de tarot, y tiene esa capacidad de poder ayudar, de poder escuchar, de poder ser incluso cómplice y empatizar con la persona que tiene enfrente, persona o personas que tiene enfrente, para poder serle de ayuda después de ese acto comunicativo. Entonces, bueno, creo que son esas cartas que representan bastante bien este primer punto de la escucha con humildad. El segundo punto yo diría que es el hablar desde el yo, desde nosotros mismos, ¿no? Tener esa capacidad de transmitir sin acusar y sin hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Primero tenemos que saber, como decía, escuchar con esa humildad y luego hablar desde nosotros mismos, siempre desde nosotros mismos, no desde boca de otros, nada, pero hablar desde nuestro punto de vista y siempre con ese equilibrio, con esa justicia, que es la carta que voy a hablar ahora. Es la justicia, busca ese punto medio, esa equidad, ¿no? ante una circunstancia, ¿no? Y en este caso la justicia es una carta que representa muy bien este punto del hablar desde el yo. ¿Por qué? Porque tiene ese punto de justa medida entre lo que es lo tuyo, que es lo que quieres transmitir, y luego lo que es lo de los demás, ¿vale? Luego también metería en este punto a la reina de espadas. Estamos hablando de reinas, antes era la reina de copas y ahora la reina de espadas, porque la reina de espadas tiene rasgos muy parecidos, los reyes del palo de espadas, las espadas es lo mental, es vamos a decir todo lo que requiere todo lo intelectual, ¿vale? Todo lo que intelectualizamos. Y entonces la reina de espadas tiene esa capacidad también de justicia y de equidad muy parecido. De hecho, están levantando la reina de espadas. Tiene también una espada en su mano, igual que tiene en este caso la justicia, de escuchar y luego emitir un veredicto, ¿no? Respecto a eso, pero siempre desde ese punto de vista intelectual y dejando un poco al lado también las emociones de las que hablábamos antes, ¿no? Siendo, bueno, honesta consigo misma y luego con los demás, ¿vale? Yo lo veo de esta manera. El tercer punto de la asertividad, yo diría que es tener la capacidad de defender las opiniones, ¿no? Porque a veces nos callamos lo que pensamos porque pensamos que vamos a ser juzgados, ¿no? Tu opinión, pero siempre hablando desde el respeto
que no se me va a quitar de la boca porque es importante tener respeto, y desde la honestidad. Seguimos hablando también de la honestidad, ser coherentes, ¿no? Y defender las opiniones con coherencia, con honestidad y con respeto, yo creo que es elemental en cualquier acto comunicativo, ¿no? Y claro, ¿qué cartas definirían o serían representativas de esta capacidad de defender tus opiniones? Pues en este caso sería el 5 de bastos. El 5 de bastos, como veis, son 5 chicos que están peleándose, aunque parezca una pelea, pero es una pelea, vamos a decir, es esa competencia sana, ¿no? De medir, no tanto medir tus fuerzas con otra persona, sino medir tus competencias, ¿no? Y también tus opiniones, ser capaz, oye, de emitir tus pensamientos en ese acto comunicativo y que los demás también lo hagan, ¿no? Bueno, puede ser una discusión sana, aunque ahora lo veamos de una manera, bueno, pues con ese paralelismo entre lo que es pelearse con esos bastos, que es un juego lúdico de quien aprende, también tenemos que aprender a saber, bueno, pues tener una discusión sana sobre cualquier tema, ¿no? Y ser capaz de dar esas imágenes, dar voz a esas imágenes que tenemos en nuestro interior. El cuarto punto de este acto comunicativo asertivo sería el poder hablar con confianza, ¿no? Poder hablar con confianza y decir lo que queremos, porque muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas que queremos, lo que nosotros tenemos en nuestro interior, que ya lo decía, no puede adivinar nadie lo que pensamos, tenemos que ser capaces de poder decirlo, que lo comentaba antes en la presentación. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos esa claridad de ideas respecto a lo que queremos, lo que pensamos, esa confianza para poder transmitirlo y lo decimos, conseguimos que a la otra persona le llegue esa idea que nosotros tenemos en nuestro interior. Es que parece como muy lógico, pero muchas veces no es así. Las personas dicen, ¿qué te pasa? Y les decimos, no me pasa nada. Pero sí, tenemos un rucu ahí en la cabeza, esa efervescencia, y las personas notan que nos pasa algo y pensamos, no, que se dé cuenta lo que me pasa. No tenemos por qué, tenemos que ser capaces de darle palabras a nuestras emociones y poder decir lo que queremos, lo que no nos gusta, lo que sí, porque es que si no, al final se va a hacer una bola más grande y va a ser peor. Entonces, bueno, yo creo que es un punto interesante. ¿Y cómo diría yo que el tarot representa esta imagen? Bueno, yo pienso que aquí encajaría a la carta de los arcanos mayores el emperador, porque el emperador es una persona, es un ser con poder y estructura. El emperador, la cuarta carta de los arcanos mayores, da estructura, es también la imagen del padre, ¿no? Entonces tiene que tener la capacidad de decir lo que quiere y cómo lo quiere, a sus súbditos, a sus hijos, a todo el mundo, porque si no, la gente no entiende y no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y en este caso yo creo que el emperador es una carta que muestra muy bien esta idea. Otra de las cartas que representaría en este caso esa imagen del cuarto punto, ¿no? Del hablar con confianza y decir lo que queremos, aunque no sea una carta de comunicación en sí misma, yo diría que es el 2 de bastos, ¿no? Hablábamos de que, vale, el emperador tiene una estructura, pero el 2 de bastos, que es, como veis, una imagen de un hombre sujetando desde una atalaya la bola del mundo y mirando al infinito, ¿no? Es como, yo tengo claro lo que tengo y también lo que quiero, por lo tanto, para poder conseguirlo, tiene que hacer por ello. Y para hacer por ello tiene que comunicarse y lo tiene que decir a aquellas personas que tenga a su alrededor, y también lo tiene que saber para sí mismo, porque pensamos, no, es que yo creo que quiero esto. No, tienes que saber, tener muy claro las cosas que queremos en un momento dado en nuestra vida. Y luego ya para terminar, el quinto punto, ¿vale? Importantísimo, ser empático con los demás, meternos en sus zapatos, y caminar un poquito o pensar cómo caminaríamos con esos zapatos, porque es tan importante el tener esa empatía con los demás que se nos olvida ponernos en ese lugar del otro.
Es tan importante que a veces lo obviamos y siempre vemos desde nuestra perspectiva y no somos capaces de cambiar ese punto de vista. Para mí, ser empático también, no solo contigo mismo, sino con, pues eso, o con una persona concreta, sino con el mundo, ¿no? A veces tenemos que cambiar nuestro punto de vista para darnos cuenta de las cosas. Esto me recuerda a la carta del colgado, que no ha ahorcado, colgado, porque se ha colgado a sí mismo para cambiar la perspectiva y ver las cosas desde otro punto de vista, que no era el suyo, ¿no? Y a mí me parece muy importante poder cambiar la perspectiva, y tener ese otro punto, ¿no? De vista para poder distinguir cosas o ver cosas que antes no veíamos. También diría que el 2 de copas. El 2 de copas son dos personas, como veis, un chico y una chica, que sostienen cada uno una copa y se miran y tienen ese acto emocional comunicativo, porque para ser empáticos tenemos que ser capaces de tener ese, como decía, ese respeto y ese amor por los demás. Otra de las cartas que para mí representan la empatía sería el 6 de oros, porque vemos esa capacidad de dar a los demás y que nos den, ¿no? Esa empatía de poder decir, tú necesitas algo que yo tengo y te lo doy. Y esa persona dice, bueno, yo lo tomo hoy, pero quizás te tenga que ayudar mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que también es una carta que representa muy bien esa empatía. También pienso que cualquier carta de copas podrían estar dentro de esta definición. A lo mejor habría alguna que no tanto, pero bueno, el hecho de que cuando hay sentimientos, cuando hay emociones, cuando hay cariño por alguien, bueno, pues intentamos ese acto comunicativo asertivo, ¿no? Esa empatía y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. A veces hay cariño, pero a lo mejor no tenemos conocimiento de estas claves, por lo tanto son importantes que las recordemos. Y hasta aquí puedo leer, como decían en aquel programa del 1, 2, 3, y espero haberos ayudado a daros cuenta de cómo podemos ser más asertivos y un poquito mejores, ¿no? Para nosotros y por supuesto para los demás, ¿no? Porque al final tenemos que vivir en esta sociedad y tenemos que convivir y hacer que todo vaya lo mejor posible, aunque a veces cueste un poquito, ¿vale? Os recuerdo que os suscribáis, que compartáis, que si os ha gustado le des a el like y os emplazo para el siguiente programa, que será, espero que muy pronto. Muchísimas gracias y seguimos conectados.